Buenos días, en esta oportunidad somos el ingeniero Santos Mera y la ingeniera Delia Ramos, quienes vamos a presentar los avances del proyecto Efectos secundarios del COVID en la educación, en la región del Cusco. El Cusco se encuentra en la parte sur del Perú, es uno de los 24 departamentos y 25 regiones, está dividido en 13 provincias y 112 distritos, tiene más de 1 millón de habitantes y el 37% aproximadamente se concentra en la capital. La altitud promedio de la ciudad es de 3.399 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver en este gráfico que la mayor cantidad de la población se concentra en la capital de la región. La educación ha tenido una dinámica a la inversa de lo que venía sucediendo con regularidad hasta el año 2019. Por lo general la población se mantenía un 77% o 75% en la parte urbana y en la parte rural entre un 20-25%, que es el complemento. Para el año 2020 podemos notar que se ha reducido la cantidad de población en la parte urbana, sin embargo esa reducción se ve incrementada en la parte rural. En este cuadro resumen, en la parte final podemos ver del total de la población educativa, que abarca las diferentes modalidades de educación, que se ha reducido en un 12.59% y en la educación básica regular en un 14.08%. Ese mismo porcentaje es el que se ha incrementado en la parte rural del año 2019 al 2020. Lo normal es que la población venga del campo a la ciudad, sin embargo para este año han tenido que invertir este proceso por el efecto de la pandemia. Esto también tiene que ver con la parte de despidos y la reducción de las actividades económicas en la ciudad. Podemos ver acá el decremento de la población total, que está en color azul, y la educación básica regular, que está en el color marrón. Esto es para la parte urbana, y para la parte rural, bueno, el incremento, que es el mismo porcentaje, en color azul para la población educación y para la educación básica regular, el 14.08%, que es lo mismo en positivo. Podemos ver también acá por la normativa del Ministerio de Educación del Perú los diferentes tipos y modalidades de educación. Hemos elaborado un mapa de densidad de antenas de cobertura móvil y también de conexiones de internet fija para ver cómo es que se han incrementado o han variado estas conexiones. No hemos agregado en este cuadro la de la provincia Cusco porque ha sido muy drástica y por escala no se podría representar, pero vemos que para el año 2020 se han incrementado mucho en algunos lugares. Acá podemos notar el cambio drástico. De la ciudad del Cusco, de la provincia del Cusco, ha habido una variación negativa de 49.249 conexiones. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente se ha ido de la capital y se han ido al campo, y eso es lo que ha incrementado en el campo. Sin embargo, en los mapas de calor que tenemos para el año 2019, que vemos acá, y para el año 2020, pues podemos ver que la cobertura de internet no abarca toda la región. Esto tiene que ver también con la parte del territorio, ¿no? El efecto de la geografía. La geografía es muy agreste en el Cusco. Tenemos la cordillera de los Andes y tenemos la parte oriental del Perú, la parte de la selva en la parte norte en la convención. Acá también hemos representado el sistema eléctrico y el consumo de energía eléctrica a nivel de las redes, y hemos visto a nivel de kilómetros del servicio o de las conexiones que hay de energía. Podemos ver que se han incrementado del 2019 al 2020. Acá tenemos un cuadro a nivel del consumo en megavatios y también en la facturación. En este cuadro resumen hemos tratado de presentar 4 criterios básicos que vienen a ser las instituciones educativas, la cantidad de instituciones educativas, el internet o las conexiones fijas de internet, el internet a nivel de antenas móvil o el servicio de antenas de cobertura móvil y el servicio eléctrico. Bajo estos 4 criterios hemos tratado de ver en qué condiciones se encontraba la región ante la presencia de la pandemia. Podemos mostrar acá un cuadro en el que hemos ponderado, hemos asignado rangos de valores y también porcentajes de importancia, considerando el máximo para las instituciones educativas, ya que de no tener instituciones educativas, bueno, la educación se detendría. El segundo criterio más importante es el del sistema eléctrico, que sin electricidad, bueno, no se podría realizar ningún tipo de conexión a la telefonía o a las computadoras o a la televisión, a la red de televisión nacional y de radio, mediante los cuales se imparte aprendo en casa. Como tercer nivel de estos criterios
está la cobertura de internet, tanto fija como móvil. Los pesos tienen que ver según la importancia de cada uno de ellos, ya que la internet móvil, si bien es cierto debería de llegar a más partes del Perú, no es tan continuo, este servicio constantemente oscila, y las conexiones fijas son las que tienen mayor estabilidad. Entonces hemos tratado de ponderar a nivel de instituciones educativas, contando la cantidad de instituciones educativas por distrito. Luego hemos hecho lo mismo para las conexiones fijas, para las conexiones móviles y para el sistema eléctrico en base a la cantidad de red que se tiene en la región. Luego de haber clasificado todo esto, hemos multiplicado, hemos sumado los valores. Finalmente tenemos que, si bien esto es algo más subjetivo en base a la evaluación que hemos realizado, podríamos seguir incrementando más criterios como la densidad poblacional o el área total de cada provincia y el área ocupada por la población, y estos criterios podrían ir mejorando la apreciación de cómo es que se encontraba cada una de estas provincias ante la presencia de una pandemia, o revelando la situación real en la que se encontraba la región para enfrentar una situación del cambio de la educación tradicional, presencial, a una educación virtual o a distancia, ¿no? Donde la geografía juega un papel importante, y obviamente también la infraestructura de red y el acceso a equipos de telefonía o de computación. Entonces los dos provincias que han estado en mejores condiciones, no quiere decir que sean del todo buenas, ¿no?, en mejores condiciones comparadas al resto, han sido la del Cusco, que es la capital, y la de la Convención, que tiene que ver con las actividades que se realizan en estos lugares, la cantidad de población, la accesibilidad, y bueno, algunas explicaciones más se pueden dar, pero principalmente todo esto ha sido evaluado en base a estos 4 criterios. Esperamos que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias.